Muy buenos días a todos, un domingo más, bienvenidos. Estamos aquí para cantar, para alabar al Señor y me gustaría leer un versículo en Salmos. Está hablando David y está pasando aquí por un momento de angustia, está pidiendo al Señor ayuda, protección y termina así este salmo, dice: yo por mi parte te alabaré en la mañana por tu poder y por tu amor. Tú eres el Dios que me protege, tú eres el Dios que me ama. Por eso te cantaré himnos, porque eres mi fortaleza, porque has sido mi refugio en momentos de angustia. No sé si estás pasando por momentos de angustia, quizás estás pasando por momentos alegres, pero estés pasando por donde estés pasando, yo te animo a que hagas tuyas estas palabras de David. Dice: yo por mi parte te alabaré, no importa lo que esté pasando, te alabaré porque me amas, porque me proteges, porque eres mi Dios y porque eres un Dios bueno. Si lo crees, te animo a que te unas a nosotros y vamos a cantarle con todo el corazón, ¿sí? Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación. Por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Oh, siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar, tan solo por cantar, lo que quiero es adorar. Vamos a adorarle en esta mañana. Aleluya. Dios es bueno, Dios nos protege. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, la alabanza que mereces. Cántale, Señor, y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar, cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Una vez más, que se oiga fuerte, yo siempre cantaré. Siempre cantaré, y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Gracias, Señor, porque podemos cantarte, porque podemos alabarte en esta mañana. Te adoramos, Jesús. Tenemos un Dios que hace cosas imposibles y yo te invito en esta mañana a que te puedas unir a nosotros en adoración. Dios es grande y Dios hace cosas increíbles, imposibles también. Si lo crees, cántalo de todo corazón.
con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Decláralo, Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos y eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesús, tú venciste a la muerte. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesús, te damos toda la gloria en esta mañana. Solo tú lo mereces. Te adoramos, Jesús. Decláralo. Dios es un Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Más tuya es la gloria. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es la gloria, Jesús. Solo tú la mereces en esta mañana. Por eso te adoramos. Tú eres grande, Jesús. Gracias por estar aquí en medio nuestro. Gracias por tu presencia. Dios de lo imposible, te adoramos y eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
Bueno, y en medio de este ambiente de alabanza y adoración vamos a seguir adorando a Dios, pero de otra manera. Hoy tenemos nuestra celebración del pan y del vino, así que quiero pedirte que si no lo tienes preparado en este instante, corre, levántate de tu sillón, de donde estés, y vea por él, vea por tu pan, vea por tu vino, tráelo, tenlo ahí preparado, porque en unos instantes vamos a tomarlo todos juntos. Y me encanta esta celebración, porque es una manera de recordar. El domingo pasado recordábamos Pentecostés, y hoy estamos recordando la última noche en la que Jesús tomó el pan y el vino con sus discípulos antes de ir a la cruz, y es tremendo pensar en esto, pero no solamente pensar hacia atrás, el pan y el vino es también pensar hacia adelante, porque estamos anunciando que Jesús va a volver y que vamos a tomar con Él el pan y el vino, y todos ansiamos y deseamos este momento. Así que, bueno, pues tiene esta doble simbología de recordar el pasado y recordar el futuro, lo cual es muy bonito. Y bien, si ya lo tienes, si ya has ido a por el pan y a por el vino y lo tienes preparado, pues vamos ahora a tomarlo todos juntos. Y yo quiero que tú, Ana, puedas hacer una oración para hacer esto. ¿Te parece? Gracias por este momento, gracias por poder celebrar todos juntos y recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por tu sangre derramada por nosotros. Gracias por el perdón extendido, Señor, inmerecido, solo por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar juntos, cada uno en su hogar, Señor, pero juntos como un cuerpo, celebrando y recordando este momento. Y gracias que podemos también recordar con expectativa que tú vienes pronto, Jesús. Y así te lo pedimos. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y podemos ahora pasar a tomar nuestro pan y nuestro vino mientras escuchamos esta canción. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Sostiene amor sin condición, me persigue y deja las 99 va por mí. Pero ganado y vencedor, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No lo vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 bajo mí. Puedo ganarlo y vencerlo, tu amor se entregó.
muy bienvenidos un domingo más. Gracias por conectarte, por estar con nosotros. Gracias a toda la Iglesia Salem Tenerife por estar aquí puntuales a las 11:30. Gracias también a todas las personas que nos están viendo de fuera. Muy bienvenidos. Deseamos que hayas tenido una buena semana y que la semana que entra sea aún mejor. Queremos invitarte a que este miércoles vuelvas a conectarte con nosotros en el Facebook Live a las 7:30. No dejes de conectarte. Seguimos orando muy intensamente por la situación de nuestro país y por diversos asuntos. Conéctate con nosotros, te esperamos. Y el sábado tenemos un evento, o más bien se realiza un evento nacional, se llama España Oramos por Ti, como cada año, y a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, ellos han decidido seguir adelante con este evento, y va a ser este sábado, día 13 de junio, a las 5 de la tarde. Queremos animarte mucho a que puedas conectarte, lo van a hacer vía Zoom, así que tú puedes entrar en la página de Facebook o en la página de Instagram y buscar España Oramos por Ti y vas a tener ahí toda la información para que puedas conectarte. Como iglesia queremos apoyar este evento, queremos animarte. Para nosotros orar es importante, como todos sabéis, y creemos que este evento es un evento muy bien organizado que merece la pena juntar esfuerzos nacionales para orar por nuestro país. Creemos que lo necesita y queremos invitarte y animarte a que no faltes. Y nada más, recordarte que puedes seguir colaborando con tus donativos, con nuestros gastos de alquiler del local y demás gastos que se generan. Las formas de ofrendar, como siempre, están en la descripción de este vídeo. Muchas gracias, te dejamos con el mensaje. Pues en el día de hoy vamos a continuar con nuestra lista de valores fundamentales. El domingo pasado hicimos un alto en todos estos valores fundamentales porque estuvimos recordando Pentecostés. Pero ahora queremos regresar, queremos retomar esta lista de valores fundamentales que son una de nuestras bases o de nuestros pilares como iglesia. Como Iglesia Salem Tenerife creemos en estos valores, queremos vivirlos, queremos modelarlos y estamos intentando explicar cada uno de ellos y por qué son importantes para nosotros. Así que después de haber visto varios de ellos durante pues ya no sé cuántos domingos, 8 o 10 domingos llevamos viendo estos valores, vamos a continuar hoy con otro valor más y es el valor de la convivencia.
aprovechando el día de hoy que hemos celebrado el pan, el vino, que era una manera de convivir, pues quiero aprovechar este día y hablar sobre este valor fundamental para nosotros de la convivencia. ¿Y por qué es importante para nosotros? Bueno, a lo largo de este mensaje te voy a dar 2 razones del por qué para nosotros como Iglesia Salem Tenerife la convivencia es un valor importante. Y quiero empezar con un texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos 46 y 47, que dice lo siguiente: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Voy a leer en la mayoría de los versículos la versión Nueva Traducción Viviente, como es habitual, y en algún momento, si cambio de versión, lo diré para que lo tengan en cuenta por si acaso están siguiendo esto con su Biblia desde casa. Así que bueno, como vemos en este texto, la comunidad que se crea en ese tiempo, al poquito de ese Jesús, los primeros pasos de la iglesia. Decíamos el domingo pasado que Pentecostés era como el nacimiento de la iglesia, y aquí están apenas dando sus primeros pasos. Este texto nos deja saber, los versículos incluso anteriores, 45, 44, nos dejan ver cómo eran estos primeros pasos de la iglesia en este primer siglo. Y si bien yo sé que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, yo sé que cuando Lucas está escribiendo este libro no está queriendo escribir teniendo en la mente una idea de darnos normas de cómo tendríamos que hacer la iglesia todas las demás generaciones sucesivas. Yo sé que es un libro narrativo que nos está simplemente contando cómo se hicieron en ese momento las cosas, pero no significa que tengamos que calcar ese modelo tal cual durante todos los siglos sucesivos, como digo. Pero a la vez pienso que ellos tendrían tan reciente el haber vivido y convivido con Jesús, tendrían tan vivos en su memoria esos recuerdos de Jesús andando entre ellos, enseñándoles, conviviendo juntos, que yo creo que reprodujeron en ese tiempo lo que estaban acostumbrados a hacer. Y a mí me parece importante siempre en todas las cosas ver cómo fueron los inicios de algo. Porque el tiempo normalmente tiende a distorsionar las cosas, tiende a cambiar las cosas. Un pequeño cambio aquí y lo prolongamos en el tiempo, y al final, con el mucho tiempo, un mínimo error en la base puede ser una desviación muy grande a medida que se va ampliando o alargando la línea. Y a veces pasa estas cosas, que muchos movimientos, cualquier persona los inicia con ciertos ideales o con ciertas intenciones, y después los seguidores y los seguidores de los seguidores y los seguidores de los seguidores, poquito a poco van cambiando las cosas. Yo no digo que haya sido así en la iglesia, pero probablemente sí, en muchas de las cosas las hemos cambiado y hoy día están muy lejos de ser como eran en estos primeros tiempos. Así que, aunque no es doctrinal, aunque no es un libro que nos está diciendo cómo hay que hacer iglesia y cómo hay que hacer exactamente todas las cosas, sin embargo, considero importante fijarnos bien cómo lo hacían ellos e intentar reproducir en la medida que podamos y en nuestro contexto y en nuestra cultura, pues intentar apegarnos a muchas de estas cosas que el libro de los Hechos nos relata. Así que, como vemos aquí, dice que se reunían o adoraban juntos en el templo cada día. Nosotros vamos al templo quizá 1 o 2 veces en semana, ellos tenían todavía un fuego mayor que el nuestro. Dice que iban al templo todos los días, pero no solamente en el templo, no solamente tenían esas reuniones como las que tú y yo tenemos los domingos o los miércoles entre semana o cualquier otro día, si tu iglesia lo hace en otro día. Pero dice que además de eso se reunían en las casas para la cena del Señor. O sea, la cena del Señor ellos la hacían en las casas, era realmente una cena. Se reunían para cenar, pero esa cena le daban un matiz especial y la convertían en la cena del Señor. Y dice que después compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo esto a mí me habla de convivencia. No sé si tú lo ves igual, pero se ve como que la convivencia en este tiempo era un valor importante para ellos, que lo practicaban, ¿sí? Lo practicaban.
todo el tiempo alabando al Señor y disfrutando de la buena voluntad con toda la gente. Y en este ambiente de convivir unos con otros y de adorar a Dios en el templo y fuera del templo, por las casas, en todo este ambiente, dice que el Señor iba añadiendo a su iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor se encargaba de prosperar y dar fruto a la iglesia en este tiempo. Y yo creo que a medida que aprendamos a incorporar este valor de la convivencia en nuestra vida, es que eso nos hace también tener favor con la gente, y en medio de esas relaciones que empezamos a establecer con otras personas, es que el Señor empieza a atraer a esas personas a Él y al final los añade a la iglesia, y seguimos siendo un organismo vivo que crece y se multiplica. Así que me encanta este versículo para empezar a hablar de este ambiente, de este valor, de la convivencia. Como decía antes, la primera razón por la que para nosotros es importante es porque para Jesús fue importante porque lo modeló. Jesús modeló la convivencia con su propia vida y queremos imitarle. Él es nuestra referencia, Él es nuestro modelo. Queremos ser como Jesús. Estamos apasionados por Jesús en nuestra iglesia. No sé si te has dado cuenta. Si no estás del todo apasionado, yo te quiero animar. Apasionate por Jesús antes que cualquier otra cosa. Apasionate por Él. En nuestra iglesia, como digo, estamos apasionados por ser como Él. Queremos vivir como Él, queremos pensar como Él, queremos actuar como Él. Yo sé que a veces nos quedamos muy cortos en el intento, pero no vamos a dejar de seguir intentándolo una y otra vez y las veces que haga falta. Fíjate estas palabras que Jesús nos dio en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 35. Jesús dijo: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor es la mejor manera de demostrarle al mundo que le conocemos, que tenemos una relación personal con Él, que Jesús para nosotros no es una religión, no es algo frío e impersonal, sino que tenemos en Él un amigo, que tenemos una amistad con Él. Y eso la única manera de demostrarlo, dice, es si tenemos amor. Esta versión dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y no sé si a ti te ha pasado, pero qué difícil es amar a alguien con el que no convives o con al que no conoces. Necesitamos convivir y pasar tiempo con una persona para enamorarnos más, para amarles más. ¿Te ha pasado a ti que cuando pasas tiempo con una persona se desarrolla un vínculo diferente de amistad y de amor fraternal, en nuestro caso, o si es de pareja o de cualquiera que sean las relaciones? Necesitamos realmente pasar tiempo, convivir con las personas si queremos llegar a amarles profundamente. Así que Jesús aquí está diciendo: si queremos como iglesia demostrar al mundo, fíjate cómo dice, hay que demostrar al mundo que somos sus seguidores, que somos suyos, que tenemos una relación con Él, necesitamos entonces aprender a amarnos. Y para amarnos tenemos que convivir. Es imprescindible que convivamos. Y Jesús lo hizo. Como digo, Él es nuestro modelo y Jesús fue un modelo de convivencia con todo tipo de gente. Y quiero resaltar esto. Jesús convivía con todo tipo de personas. ¿Sí? Él tenía como dos mundos, esos mundos que a veces tú y yo hemos separado, ¿verdad? El mundo, las personas de fuera y los hermanos o la iglesia o nuestra verdadera familia, como a veces decimos. Pero realmente Jesús aprendió a caminar en estos dos mundos. Él no vino a convivir solo con su iglesia, Él no vino a convivir solo con sus apóstoles y con sus discípulos y con aquellos que le seguían, con sus seguidores. No se limitó a convivir con este grupo, sino que en Él vemos este doble modelo de convivencia. No solo convivió con los suyos, sino que también aprendió en su justa manera a convivir con aquellos que le despreciaban, con aquellos que quizás no creían en Él, con aquellos que muchos de los religiosos de su tiempo no se relacionaban o no convivían. Jesús les dio una lección a todos y Él vino y convivió con todo tipo de personas. Como digo, en el mundo Él convivió con mujeres. En ese tiempo era, algo muy radical que un hombre tuviera una cierta convivencia o relaciones con una mujer. Pero vemos a Jesús como se detiene en el pozo y se pone a hablar con la mujer samaritana.
Sí, Él vino y rompió moldes, estereotipos en cuanto a la convivencia. Así que convivió con mujeres, incluso si eran mujeres de dudosa reputación, a Él no le importaba. Y cuando todo el mundo a estas mujeres las rechazaba, Jesús se acerca y de alguna manera convive con ellas, les tiende la mano, se acerca, no las ve como algo sucio, algo de lo que se debe alejar, sino todo lo contrario, se acerca a ellas. Convivió con publicanos, con pecadores, con recaudadores de impuestos, malos y buenos, con todo tipo de personas que no eran de los suyos, digo, sino que eran del mundo. Le dio igual si estuvieran sanos, estuvieran enfermos, fueran leprosos, le quisieran o no le quisieran. Jesús se acercó y convivió con todo tipo de personas. Si recuerdas, los religiosos de su tiempo, una de las acusaciones que hicieron contra Jesús fue la de que este es amigo de los pecadores y por eso no le querían. ¿Cómo va a ser el Mesías si es amigo de los pecadores? ¿Qué título más bonito? Pues que pudieran decir de nosotros, y a mí me encantaría que de nuestra iglesia pudieran decir que somos una iglesia amiga de los pecadores. Y para esto necesitamos aprender a convivir, necesitamos entender que Jesús fue un modelo de esto y que en su justa medida podemos y debemos relacionarnos no solo con las personas de nuestro entorno, de la iglesia, de nuestra familia en la fe, sino también con todos aquellos que quizá no creen, que han rechazado a Jesús, que tienen dudosa reputación, etcétera, etcétera. Jesús aprendió a convivir con ellos. Y como digo, en su mismo equipo, Él también incorpora. Yo siempre digo que los 12 apóstoles fue una mezcla explosiva, ¿no? Era un cóctel Molotov, ese equipo que Jesús vino a hacer. Metió a celotes con recaudadores de impuestos, ¿verdad? Casi con los traidores. Es como meter a un acérrimo del Barça con un acérrimo del Madrid y en el mismo equipo intentar que se lleven bien, y pescadores y de todo tipo. Era un equipo muy variado y no le importó lo que otras personas pudieran pensar de este sector o de este oficio o de aquel oficio. Él veía mucho más allá. Como digo, tanto fuera como dentro, Jesús aprendió a convivir con todo tipo de personas. Así que creo que es algo en lo que tú y yo podemos intentar de imitar. Y como iglesia, como digo, quiero que crezcamos en esto, en este sentido, en aprender a convivir con todas las personas, como digo, en su justa medida, con todas las personas, sin tener en cuenta pues su etnia, su raza, su credo, su religión, sus inclinaciones políticas, su partido de fútbol, su equipo de fútbol, perdón, da igual, tenemos que ver más allá de eso y realmente aprender a convivir para demostrar al mundo que le conocemos, que somos seguidores de Jesús. Así que tenemos esta doble vertiente. Como individuos tenemos que, si queremos seguir a Jesús e imitarle, tenemos que aprender a convivir con estos dos sectores, con personas fuera de la iglesia y con personas dentro de la iglesia. A veces pareciera que es fácil convivir con las personas de dentro de la iglesia, pero el día a día nos demuestra que a veces no es tan fácil como parece. Pero bueno, quiero empezar hablando de este grupo, de aprender a convivir con los de afuera. A veces he encontrado personas que me dicen, no en esta iglesia, yo sé que en esta iglesia eso no se hace, pero en otras iglesias que a veces he estado o a veces he visitado, o amigos que tengo en otros lugares, o la experiencia de tantos años ya en el Evangelio y viendo muchas iglesias, me he dado cuenta de esto, que muchas personas se sienten incómodas, muchos cristianos se sienten incómodos con el hecho de acercarse o de intentar tener una convivencia, aunque sea mínima, con personas que no son de la fe. Escudan un poco el no hacerlo, pues en que se sienten incómodos, en que los temas de conversación ya no son iguales, en que pues ellos están quizá blasfemando todo el rato, o fuman y yo no fumo, y entonces se forman ambientes incómodos para que yo esté ahí. Por lo tanto, lo que hacen es empiezan a retirarse de esas personas, de esos ambientes, y al final se recluyen en la iglesia y se forma casi como un gueto, ¿verdad? Y como una burbuja espiritual donde solamente me tiendo a relacionarme con aquellos que son afines a mí, que piensan como yo o que tienen la fe que yo tengo. Al fin y al cabo ahí pues no se fuma, no se hacen chistes desagradables, ahí alabamos al Señor y como que todo es maravilloso hasta que el Señor venga. Pero como digo, no es lo que hizo Jesús.
y nosotros queremos aprender de Él. Y aunque sea incómodo, tenemos que aprender a ir más allá de nuestra propia comodidad y salir de nuestra zona de confort y salir de lo que me apetece hacer o de lo que me gusta hacer, intentar por amor al mundo y por amor a Jesús tender puentes de amistad con la gente, amarles. Y como he dicho antes, amarles significa convivir con ellos, pasar tiempo con ellos. No te estoy diciendo que tengas que ir a fiestas o a lugares donde tú sabes que, pues no es propio que estés. Pero hay medidas de convivencia y sí hay, sin duda, podemos encontrar el equilibrio, el punto medio para no participar de cosas que son deshonrosas y que son una afrenta a nuestra fe y que no queremos hacer, ni sitios donde no queremos entrar, ni siquiera estar. Yo entiendo eso y deberíamos guardarnos de todo eso. Pero hay una justa medida, como digo, en la que podemos aprender a convivir con muchas personas en entornos neutros, en entornos normales, donde podemos hacer un esfuerzo y intentar conocer a la persona. Intentar amarle, intentar escucharle, intentar comprenderle y mostrarle el amor de Jesús. El amor entre nosotros, entre la familia de la fe, es algo que convence al mundo, pero también el pasar tiempo con ellos hace que podamos demostrarles ese amor de una manera más aplicada o más personal. Mira este texto. Dice así en Mateo capítulo 5, los versículos 13 al 16. Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y quiero hacer énfasis en estas palabras. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Enfatizo también estas palabras, para que todos alaben a su Padre Celestial. Es Jesús hablando y Jesús nos pone el ejemplo de la sal y de la luz. Y dice que nosotros, sus seguidores, nosotros como iglesia, estamos llamados a ser sal. Pero no dice la sal de la iglesia, dice que somos la sal de la tierra. La sal tiene que salir del salero para que sea eficaz. La sal se tiene que mezclar con los alimentos para cambiar su condición y darles un toque diferente. Y así es como somos la iglesia. Somos esa sal que cuando somos echados en el mundo, en la tierra, en personas que no conocen al Señor, nuestra obligación es cambiar, es nuestra responsabilidad el estar ahí, el mezclarnos con ellos para poder tener la función que debemos cumplir. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que hemos leído aquí dice que no tiene ningún valor. Si no aprendemos a hacer esto, somos una iglesia que ha perdido gran parte del valor para el cual fuimos diseñados. Somos, queramos o no, somos la sal de la tierra y necesitamos aprender este concepto, interiorizarlo y saber que es nuestra responsabilidad. Más allá de que nos apetezca, más allá de que estemos incómodos, tenemos que sobrepasar esos pensamientos, tenemos que ir más allá de ese modo de pensar y pensar en Jesús, que fue nuestro modelo. Y Él no discriminó a nadie, ni dejó de reunirse, ni de relacionarse, ni de convivir con nadie, a pesar de estar incómodo quizá en muchas situaciones. Y después hace la otra comparación, la de que somos la luz. También dice que somos la luz del mundo. Igualmente, para ser luz tenemos que estar en tinieblas, si no, la luz, en medio de la luz no hace mucho beneficio, pero cuando hay oscuridad y llega la luz, entonces se marca una diferencia. Así que nosotros debemos aprender a ser también luz en medio de una sociedad, en medio de unas personas que quizá no son de tu mayor agrado. Pero igualmente dice que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta. A veces
nosotros hemos hecho muchos cristianos han hecho de sus iglesias canastas y se refugian ahí, y conviven ahí, y están ahí metidos y alaban a Dios y se gozan de que hay mucha luz debajo de la canasta, pero no es el sentido de la luz el estar ahí metidos. Tenemos que salir, hay que salir de la canasta, hay que salir de la iglesia, ir a la tierra, ir al mundo y allí entonces ser luminares. Dice que ahí podemos entonces dejar que nuestras buenas acciones brillen a la vista de todos para que entonces puedan alabar al Señor. Los de ahí fuera no van a venir a la iglesia a ver cuáles son nuestras buenas obras dentro de la iglesia. Bueno, algunos lo hacen, pueden hacerlo, pero en su inmensa mayoría la responsabilidad es nuestra, la responsabilidad de salir, de ser sal, de ser luz, de hablar con nuestras palabras y de hablar con nuestros hechos también, con esas personas que no conocen todavía al Señor. ¿Sí? ¿Queremos convivir? Necesitamos aprender a convivir. Y como digo, tenemos que aprender a convivir con todo tipo de personas. Hemos vivido hace unos días, y estamos todavía quizá, no se ha salido de ellos, en Estados Unidos. Todos hemos vivido esta semana este trágico incidente de este policía con pues esta persona de color y eso ha suscitado, ¿verdad?, viejas heridas y pues quizá a todos nos ha hecho pensar, al menos a nosotros en casa nos ha hecho pensar y reflexionar sobre este asunto una vez más y realmente quizá pensar, bueno, pues eso es un asunto en los Estados Unidos, eso aquí no pasa, pero en casa hablábamos, bueno, si eso no pasa aquí, pero habrá otras cosas parecidas que sí ocurran, quizá no es con este grupo, pero quizá hay otros grupos dentro de nuestra sociedad en España, dentro de nuestra ciudad, con los que quizá no nos relacionamos igual. ¿Será posible que en tu ciudad, que en tu barrio, que aquí en nuestra nación, podamos tener algún asunto racial? Y es bueno que confrontemos estos asuntos y que pensemos en realmente Jesús no tuvo estos problemas y Jesús aprendió a convivir con todo tipo de personas, como decía antes. Así que quiero desafiarte, quiero retarte en esta mañana a que puedas examinar tu corazón y si hay algún prejuicio, algún asunto racial con algún grupo, con algún otro país, con alguna otra denominación, con alguna otra género, que podamos realmente plantearnos, ¿qué haría Jesús en estos momentos? ¿Dejaría de convivir con ellos? ¿O por el contrario, conviviría aún más para darles a conocer el amor de Dios? Creo que es un área clave en la que como iglesia debemos aprender a convivir, sin comprometer nuestros valores, sin comprometer nuestras creencias, pero tenemos que aprender a convivir con el mundo, a convivir, a ser sal en esta tierra, a ser luz en el mundo, como digo, con palabras y con acciones. El apóstol Pablo habla un poco de esto en el libro a los Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. Este versículo le tomo de la Reina Valera del 60 y dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo darle respuesta a cada uno. ¿Veis? Nuestras palabras son sal y debemos aprender, como decía él, aprender a andar sabiamente con los de fuera. No dice que nos alejemos de ellos, no dice que nos separemos, dice que aprendamos a andar. Y creo que como iglesia es un desafío, necesitamos aprender a andar mejor. Quizá ya lo sabemos hacer, quizá ya lo estamos haciendo, pero podemos mejorar y queremos mejorar. ¿Por qué? Porque queremos imitar a Jesús y porque la convivencia en nuestra iglesia es un valor fundamental, no queremos comprometerlo. Pero como digo, esto es convivir con los de fuera, pero Jesús también convivió con los de dentro y se nos dice que el amor que podamos demostrarnos entre cristianos, entre hermanos, es lo que también va a demostrar a los de afuera que lo conocemos y que somos sus seguidores. Así que también tenemos que aprender a convivir con los de adentro. Sí, has oído bien, tenemos que aprender. Esto es un aprendizaje, es una escuela. No por tener la misma fe, no por tener la misma creencia, ya automáticamente nos amamos y superamos todas las barreras y nunca discutimos. Bueno, pues nos gustaría que fuera así, pero la realidad nos dice que no siempre es así. Y que a pesar de tener la misma fe, de tener el mismo credo, de pensar lo mismo, de ser muy afines en muchas cosas y de que haya un vínculo de amor y de hermandad, pero también a veces no sabemos convivir con los otros y queremos imponer nuestro punto de vista y a uno lo tratamos de una manera y a otro lo tratamos de otra, y creo que en este asunto también tenemos que aprender a convivir los unos con los otros. Jesús lo hizo así.
aprendió a convivir, les enseñó también a convivir entre ellos. Y en nuestra iglesia tenemos los grupos de encuentro y creo que ese es el lugar idóneo para que nosotros podamos aprender a convivir. Porque en la iglesia a veces venimos, o al local, la iglesia somos tú y yo, ¿verdad? Entendemos este concepto. La iglesia no es un edificio, vamos a decir más bien el local. Cuando venimos al local o venimos a la reunión como iglesia, nos juntamos aquí, tenemos un tiempo y alabamos al Señor y escuchamos el mensaje y quizá nos vamos a casa y realmente no hemos convivido. Hemos convivido un evento, pero realmente no hemos pasado tiempo de calidad los unos con los otros. Pero los grupos de encuentro, como digo, es un espacio donde realmente podemos desarrollar esto del aprender a convivir aún con los de dentro. Por eso es muy importante para nosotros que todas las personas en nuestra iglesia pertenezcan a un grupo de encuentro, porque es en esas reuniones que están diseñadas principalmente para convivir. Lo vuelvo a repetir, como todos ya sabréis, están principalmente diseñadas para convivir, para pasar tiempo los unos con los otros, ese tiempo que a veces el domingo no se tiene. Pues realmente queremos que este sea el lugar donde podamos aprender a convivir los unos con los otros, aún dentro de la iglesia. Es muy importante para nosotros que tú formes parte de uno de estos grupos, no solamente para que aprendas a convivir, sino pues para que estés informado, para que tu coordinador esté orando por ti y esté al tanto de cualquier necesidad práctica que puedas tener durante la semana. Y bueno, si ya eres parte, habrás visto la bendición que es el poder formar parte de uno de estos grupos. Y como digo, nuestras reuniones de grupos de encuentro están principalmente orientadas a la convivencia. No están orientadas a tener un estudio bíblico, ni a tener un tiempo de música, ni a pasar un mensaje. No están diseñadas así. Para eso tenemos el domingo. Y yo sé que a algunas personas les ha costado este concepto, porque piensan que cuando los cristianos nos reunimos, si no hay algo de esto, estamos perdiendo el tiempo. De hecho, algunos me lo han dicho así: es que siento que solamente comemos y hablamos y ya está, y no leemos, no cantamos, no oramos juntos. Bueno, no hay por qué hacerlo siempre. Como digo, para mí la convivencia es tan importante como el orar o como leer la Biblia. No somos menos espirituales si en una reunión solo convivimos. No somos menos espirituales si en una reunión solamente convivimos, porque convivir es una palabra muy corta, pero que engloba muchos significados. Para mí convivir es saber hablar, para mí convivir es saber escuchar, para mí convivir es saber empatizar con los demás, es saber acompañar, es saber animar, es saber exhortar, es muchas cosas. La convivencia engloba muchas cosas y creo que todo esto es igual que importante, o a veces más incluso, que leer juntos o que orar juntos. Claro que cuando hay necesidades apremiantes, ahí lo hemos dicho, puede ser un lugar donde podemos orar los unos por los otros. Claro que sí, lo hemos hecho. Pero principalmente lo que queremos es aprender a convivir entre nosotros, porque es una buena plataforma para que luego también aprendamos a convivir con los de fuera. Si ni siquiera aprendemos a convivir con los de dentro, imagínate cómo vamos a hacerlo con los de fuera. Y como he dicho antes, es una responsabilidad nuestra. Tenemos que aprender a convivir con los de fuera si no queremos perder nuestro valor, como nos decía el texto. A veces hemos separado lo sagrado y lo espiritual y pensamos que una reunión donde hay música, lectura y oración es algo espiritual, pero si solamente nos juntamos a comer y a conversar, a interesarnos los unos por los otros, esto es como más mundano, esto es como secular, no es sagrado. Y realmente Dios no creo que tenga estas distinciones en mente. Para Él toda nuestra vida, todos nuestros días son sagrados. Todo lo que hacemos, cada palabra que decimos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos por la calle, cada minuto de nuestra vida es igual de sagrado que el que pasamos cuando nos juntamos como pueblo, cuando venimos aquí a adorarle. Así que somos los hombres los que hemos hecho esta separación entre lo sagrado y lo secular, pero yo quiero animarte a que borres estas líneas y que puedas ver que una reunión donde aprendemos a convivir los unos con los otros puede ser, y de hecho es, igual de sagrado que en nuestro tiempo juntos un domingo. Y por último, como decía, la segunda razón por la que para nosotros es importante, es un valor fundamental la convivencia, es porque es un medio para agradar a Dios, como ya hemos dicho antes. Fíjate el salmista, el Salmo 133, lo que dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía.
y dice, que lo compara, ¿no?, como este aceite que cae por la cabeza de Aarón y desciende por la barba y llega hasta el final de sus vestidos, o el rocío sobre los montes, ¿no?, que descienden también. Dice que al final, después de compararlo, dice: allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Dónde ha pronunciado el Señor su bendición y la vida eterna? Allí donde los hermanos, o donde los hermanos, dice: maravilloso y agradable es cuando los hermanos, como dice aquí, conviven en armonía. Dice que es maravilloso y es agradable. No dice cuando se juntan a orar o cuando se juntan a leer, dice cuando aprenden a convivir en armonía. Esto es algo maravilloso y agradable a Dios. Dios se agrada cuando tú y yo aprendemos a tener una buena convivencia. El Señor se agrada de nosotros cuando aprendemos a tener armonía, cuando aun siendo diferentes y teniendo ideales distintos, y quizá el equipo de fútbol distinto y el partido político diferente, pero a pesar de eso aprendemos a convivir los unos con los otros, aprendemos a amarnos por encima de todo eso. Entonces dice que eso es maravilloso y que el Señor se agrada y se alegra. No hace falta, ¿verdad? Cuando nos cantamos y cuando oramos y todo y leemos la Biblia, está bien, el Señor también se agrada. No estoy diciendo que sea la única manera, pero creo que a veces hemos dado de lado este aspecto de la convivencia, lo hemos rechazado como algo más trivial, cuando creo que realmente es muy importante. Hay bendición, como digo, y vida eterna. Así que convivir en armonía es mucho más que venir a la iglesia y estar juntos. Estar juntos no significa estar en armonía, significa mucho más. Significa el poder llorar con el que llora, significa poder reír con el que ríe, significa no hablar mal de esa persona cuando no está presente. Convivir en armonía o habitar en armonía es mucho más que solamente estar juntos bajo un mismo techo haciendo alguna actividad de la iglesia. Y creo que esto debemos de entenderlo, debemos de asumirlo y debemos de practicarlo. A veces algunas personas me han dicho: es que esto de los grupos de encuentro, pues no me termino de estar del todo cómodo, porque también pues convivir con, aunque sean hermanos de la iglesia, pero cuando no hay afinidad o no hay una amistad muy grande, pues es difícil convivir. Y claro, yo entiendo eso. Es más fácil convivir con personas con las que tenemos mucha más afinidad, pero realmente el Señor nunca dijo que ser parte de su pueblo fuera fácil. Nunca dijo que esto fuera un camino de rosas. Él dijo: si alguno quiere seguirme, pues lo puede hacer, pero niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y entonces sígame. Y cuando, a pesar de nuestras diferencias o de no tener una gran amistad, podemos abandonarnos, podemos cargar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos y acudir a estos grupos y poner de nuestra parte por convivir con otros, por quizá dar una palabra de ánimo, por preguntar cómo ha estado en la semana, si está triste poder llorar con él, si está alegre poder reír con él, y aprender a convivir juntos en armonía. Creo que estamos agradando también al Señor. Y esto no se trata de nosotros, se trata de Jesús, se trata de su iglesia, se trata de su cuerpo. Así que la convivencia es un aprendizaje que necesita práctica. La convivencia es un aprendizaje y necesitamos práctica. Así que quiero animarte desde aquí una vez más. Si todavía no formas parte de ningún grupo de encuentro, por favor no dejes pasar más tiempo. Habla con nosotros y ponte en contacto con nosotros y di: oye, yo todavía no pertenezco a ningún grupo y quiero aprender a convivir. Así que enseguida te asignaremos un grupo para que puedas estar integrado y para que juntos podamos realmente aprender a convivir mejor los unos con los otros, porque así vamos a hacer lo que Jesús hacía y vamos a traer agrado al corazón de Dios. ¿Te parece si terminamos con una oración y le pedimos al Señor que nos ayude a convivir mejor, que nos enseñe a poder convivir mejor los unos con los otros y también con los de fuera? Vamos a hacerlo. Señor, gracias. Gracias porque en tu palabra vemos que la convivencia es algo fundamental, es algo clave. Tus primeros apóstoles y discípulos y seguidores lo hacían, lo practicaban, lo vivían, probablemente porque lo vieron en ti como algo que tú modelaste, Jesús. Gracias porque tenemos en ti el mejor modelo de alguien que aprendió o que supo convivir con todo tipo de personas. Señor, enséñanos, queremos aprender de ti. Queremos ser personas que vamos más allá de nuestra comodidad, vamos más allá de lo que nos apetece hacer. Y somos personas que ponemos nuestros ojos en los demás.
Y por amor a ti y por amor a ellos, nos acercamos al dolido, nos acercamos al que no piensa como nosotros, nos acercamos al que nadie se acerca. Y Señor, queremos realmente ser luz y ser sal con nuestras palabras y con nuestras acciones en medio de ellos. Enséñanos también a aprender a convivir en armonía, aún con nuestros hermanos, los unos con los otros, Señor. Que podamos realmente entre nosotros amarnos de tal forma y convivir de tal forma en armonía que podamos mostrarle al mundo por ello, que te conocemos, que tenemos una relación personal contigo, Señor. Ayúdanos a poder formar parte de nuestros grupos y ser una parte activa, Señor, no ir de una manera pasiva, no ir de una manera resignada, sino acudir a nuestros grupos con ánimo, con empeño, sabiendo que cuando nos reunimos a convivir estamos agradando tu corazón, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo. Te pedimos que nos enseñes, Espíritu Santo, que nos dirijas, que estés con nosotros, y te damos muchísimas gracias por tu presencia cada día en nuestras vidas. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una semana excelente y que puedas aprender, que podamos juntos aprender a convivir con unos y con otros, que podamos dar un paso más en este aspecto de la convivencia.